El silbido agudo de los frenos del Cercanías C5 al entrar en la estación de Atocha era el despertador real de Andrés Mateo, mucho más eficaz que la alarma de su móvil, que sonaba una hora antes en la quietud de su piso en Usera, un barrio que respiraba a un ritmo completamente distinto al de su destino final. El viaje era un ritual de compresión y descompresión. Se sumergía en la marea humana de la mañana, un cuerpo más entre miles, con la mochila pegada al pecho para proteger su viejo portátil, y más importante, su cuaderno Moleskine. El olor del vagón era una mezcla de café barato de termo, el perfume dulzón de alguien que iba a una entrevista, y la humedad persistente del subsuelo de Madrid. Durante 40 minutos, Andrés se refugiaba en la lectura de documentos técnicos, creando una burbuja de abstracción matemática, mientras el paisaje de ladrillo visto y grafitis daba paso a las moles de hormigón y cristal del corazón financiero. Al salir en nuevos ministerios, el aire cambiaba. Era más frío, más afilado, y olía a gases de escape de coches de alta gama y a la prisa embotellada de la Castellana. La Torre Picasso se alzaba como un monolito de poder, su superficie reflejando un cielo pálido e indiferente. El clic de su tarjeta de empleado al pasar por el torno era un sonido seco, sumiso. El ascensor, un cubo de acero y silencio tenso, ascendía sin ruido, marcando el ascenso social que él nunca parecía completar. Su puesto de trabajo estaba en la planta 32, en un rincón de un vasto espacio abierto, un mar de cubículos idénticos bajo una iluminación blanca y clínica que mataba cualquier sombra y cualquier atisbo de calidez. El aire acondicionado era un zumbido constante y agresivo, siempre un par de grados por debajo de lo confortable, diseñado para mantener a todos alerta, o quizás simplemente para recordarles que aquel no era su hogar. Andrés sentía el frío en los huesos mientras encendía su ordenador, cuyo ventilador protestaba con un gemido cansado. El único objeto verdaderamente suyo en aquel espacio estéril era el Moleskine negro, sus bordes gastados y la goma elástica vencida. Era su verdadero cerebro, su santuario. Lo abrió sobre el escritorio, y el olor familiar a papel y tinta fue un pequeño ancla en un océano de indiferencia corporativa, justo antes de que el sonido de unos zapatos italianos de piel, caros y decididos, comenzara a resonar a lo lejos por el pasillo. La presencia de Gonzalo de la Vega no se anunciaba, se imponía. El sonido de sus pasos era solo el heraldo. Lo que llegaba después era una invasión sensorial completa. Primero, la colonia, una fragancia amaderada y cítrica que costaba más que la compra mensual de Andrés y que colonizaba el aire reciclado de la oficina, ahogando el aroma a café quemado de la máquina comunal. Luego, la imagen, un traje de corte impecable que parecía esculpido sobre su cuerpo, una camisa de un blanco inmaculado y un reloj suizo en la muñeca, cuyo brillo metálico atrapaba la luz fluorescente con arrogancia. Gonzalo no caminaba, se deslizaba por la oficina como un tiburón en su acuario, repartiendo sonrisas afiladas y palmadas en la espalda, que eran más una marca de propiedad que un gesto de camaradería. Se detuvo junto al cubículo de Andrés, su sombra alta y delgada cayendo sobre el escritorio, eclipsando la modesta lámpara. «Andrés, mi conciencia técnica», dijo con esa voz aterciopelada que usaba para seducir a los clientes y amedrentar a los subalternos. Sus ojos no miraban a Andrés, sino que se clavaban directamente en el Moleskine abierto. Era una mirada de cazador, evaluando la presa. Algún momento eureka para mí esta mañana. El consejo quiere ver magia en la presentación del viernes, y tú eres mi mejor mago. La frase, envuelta en un falso halago, era una orden directa. Andrés sintió el nudo familiar apretándose en su estómago. Con la punta del bolígrafo, señaló un diagrama complejo en la página, una red de variables y proyecciones que representaba la verdadera arquitectura de la estrategia Titán. He encontrado una correlación en los datos del último trimestre que podría mitigar el riesgo que nos preocupaba, explicó en voz baja. Gonzalo ni siquiera se inclinó para ver los detalles. Asintió lentamente, sus ojos absorbiendo la forma general del concepto, no su sustancia. Excelente. Pásame tus notas en limpio antes del almuerzo. Necesito integrarlas en mi visión estratégica. La palabra mí resonó en el aire, pesada y definitiva. Le dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser de ánimo pero que se sintió como el de un amo con su perro de casa. Se marchó sin esperar respuesta, su colonia persistiendo en el aire como un recordatorio de quién estaba al mando. Andrés se quedó mirando la página, el complejo fruto de su trabajo reducido a una simple transacción. If you enjoy stories of karma, hidden secrets,
and the quiet power of the underestimated. Subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. El robo no fue sutil. Fue un acto de depredación a plena luz del día, ejecutado con la indiferencia de quien se sabe impune. Menos de una hora después, Andrés tuvo que levantarse para ir a por un vaso de agua, simplemente para estirar las piernas y escapar del zumbido de su propio ordenador. Cerca de la zona de descanso, donde la máquina de Nespresso zumbaba para uso exclusivo de los directivos, vio a Gonzalo conversando con Marta, la directora de operaciones. Gonzalo sostenía una pequeña taza de porcelana, gesticulando con la otra mano de una manera que pretendía ser casual y espontánea. Andrés se detuvo detrás de una columna, oculto a medias, y el fragmento de conversación que llegó hasta él le heló la sangre. Y entonces, revisando los datos este fin de semana en casa, se me ocurrió, decía Gonzalo con un tono de revelación casual. Si reconfiguramos el modelo predictivo para dar más peso a las variables de crecimiento regional, no solo mitigamos el riesgo, sino que creamos una nueva línea de ingresos. Es un cambio de paradigma. Era su idea, no una versión, no una interpretación. Era la esencia misma del diagrama que le había mostrado en el Moleskine, traducida al lenguaje pomposo de la visión estratégica. Marta parecía impresionada. Gonzalo, eso es brillante, completamente brillante. ¿Por qué no lo habíamos visto antes? Gonzalo sonrió, una sonrisa modesta y falsa. A veces solo necesitas mirar el lienzo desde otro ángulo. Andrés sintió una oleada de calor subirle por el cuello, una vergüenza ajena tan intensa que le quemaba la piel. Estaba allí, a 10 metros de distancia, convertido en un fantasma en su propia narrativa, el arquitecto invisible de una catedral cuyo mérito se llevaba a otro. En ese momento, Gonzalo giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Andrés por una fracción de segundo. No hubo sorpresa, ni culpa, solo un destello de reconocimiento y un desafío silencioso. Luego, con una naturalidad pasmosa, se dirigió a él por encima del hombro de Marta. Andrés, justo a tiempo. ¿Podrías hacerme un favor? Necesito que archives los informes de gastos del último trimestre. Recursos Humanos los necesita para la auditoría. La humillación fue como una bofetada, de arquitecto estratégico a administrativo en menos de un minuto, una degradación pública y deliberada. Gonzalo le dedicó una última sonrisa, una que no llegaba a sus ojos, una que decía claramente: sé que lo has oído, y quiero que sepas que no me importa en absoluto. De vuelta en la seguridad de su cubículo, el mundo parecía haberse encogido y vuelto más opresivo. El zumbido del aire acondicionado sonaba ahora como una burla, y el resplandor de su monitor le fatigaba la vista. El encargo de Gonzalo no era urgente ni importante. Era una simple demostración de poder, una forma de ponerlo en su sitio después de haberle vaciado los bolsillos intelectuales. Andrés pasó la siguiente hora realizando la tarea mecánica, abriendo PDFs, clasificando facturas de restaurantes caros, vuelos en primera clase y estancias en hoteles de lujo que Gonzalo había cargado a la empresa. Cada recibo era un pequeño recordatorio del abismo que los separaba. El sueldo de Gonzalo, su estilo de vida, su capacidad para convertir las ideas de otros en capital personal. El contraste era nauseabundo. Mientras él contaba cada euro para llegar a fin de mes en su piso de Usera, Gonzalo gastaba en una sola cena de negocios lo que Andrés pagaba de alquiler. Una vez terminada la tarea, envió el correo de confirmación a Gonzalo y a Recursos Humanos, sintiendo un sabor amargo en la boca. Su mirada se posó de nuevo en el Moleskine, que seguía abierto en la página del crimen. Su dedo recorrió las líneas de tinta, los cálculos en los márgenes, las flechas que conectaban conceptos. Era un mapa de su mente, un territorio que acababa de ser conquistado y colonizado. Por un instante, una ola de resignación lo inundó. ¿Qué podía hacer? Era su palabra contra la de un director carismático y bien relacionado. Era un analista senior, una pieza reemplazable en el gran engranaje corporativo. Pero entonces, mientras miraba fijamente la pantalla de su ordenador, otra idea comenzó a formarse. No era una hipótesis de datos, sino una estrategia de supervivencia. Pensó en su rutina de cada viernes por la tarde, un hábito que había desarrollado por pura organización. Escanear las páginas más importantes de su cuaderno y subirlas a una carpeta personal en la nube, con sello de tiempo. Pensó en su otro archivo, una bitácora de hipótesis y validación, una hoja de cálculo donde documentaba meticulosamente cada modelo que creaba y, crucialmente,
la fecha y hora exactas en que enviaba por correo electrónico los resultados preliminares a Gonzalo. Lo que había empezado como un simple método de archivo personal, de repente, adquirió un peso y una forma completamente nuevos. Ya no era un archivo, era un arsenal silencioso. Cerró los ojos un instante, no para descansar, sino para grabar a fuego en su memoria cada palabra que le había oído decir a Gonzalo junto a la máquina de café, dándose cuenta de que su bitácora estaba a punto de empezar a registrar un tipo de datos muy diferente. La presentación final de la due diligence tuvo lugar en la sala del Consejo de la Planta 40, un espacio que parecía flotar sobre el Paseo de la Castellana. Andrés se sentía como un intruso en aquel santuario de poder. El aire olía a cuero caro, a madera pulida y al ozono casi imperceptible de los sistemas de purificación. A través de las cristaleras panorámicas, Madrid se extendía como una maqueta silenciosa, un mundo ajeno a la tensión que se respiraba dentro. Estaba sentado en una silla secundaria, contra la pared, detrás de la línea principal de directivos de su empresa. Su rol era el de apoyo técnico, una presencia fantasmal cuya única función era intervenir si la tecnología fallaba o si Gonzalo necesitaba una cifra específica. Gonzalo, en cambio, estaba en su elemento. De pie, frente a una pantalla de 80 pulgadas, se movía con la fluidez de un actor consumado. Su voz, modulada y segura, tejía una narrativa cautivadora en torno a la estrategia Titán, utilizando las diapositivas que Andrés había diseñado como un mero telón de fondo para su propia brillantez. Describía los modelos predictivos y las proyecciones de mercado con una familiaridad que helaba la sangre, como si hubieran nacido de su propia mente en una noche de inspiración febril. Los directivos de la empresa compradora, un grupo de hombres y mujeres de rostros impasibles y trajes a medida, escuchaban con atención. Entonces, uno de ellos, un hombre de pelo cano y gafas de montura fina, interrumpió la fluidez de Gonzalo. «Señor de la Vega, es una presentación impresionante», dijo con una voz cortante que no admitía halagos. «Pero en la diapositiva 27, menciona una anomalía en los datos del mercado asiático que su modelo parece minimizar. Nuestros analistas lo ven como un riesgo sistémico potencial. ¿Podría explicarnos su razonamiento para descartarlo tan a la ligera?» El silencio que siguió fue denso y pesado. Andrés sintió una gota de sudor frío recorrerle la espalda. Era exactamente el punto que él había marcado en su Moleskine, con 3 asteriscos rojos. La variable que Gonzalo había insistido en suavizar para no asustar a los inversores. Los ojos de Gonzalo parpadearon una sola vez. Un microgesto de pánico que solo alguien que lo conociera bien podría detectar. Su sonrisa se tensó. Se aclaró la garganta, y en lugar de mirar la pantalla, giró ligeramente la cabeza, buscando a Andrés en la penumbra del fondo de la sala. «Esa es una observación muy pertinente», concedió, su tono recuperando una falsa calma. Andrés, mi analista principal, lo marcó como un riesgo de baja probabilidad. Siendo sinceros, fue una falta de previsión por su parte no haberle dado más énfasis en los informes preliminares. Un error de juicio que, por supuesto, asumo como responsable del equipo. La puñalada fue limpia, precisa y mortal. El peso de la sala entera pareció caer sobre los hombros de Andrés. El zumbido del proyector se convirtió en un pitido agudo en sus oídos. Se había convertido, en un instante, en el arquitecto de un fracaso inminente. La mirada fría y evaluadora del director de operaciones de su propia empresa se clavó en él, y en ese silencio acusador, Andrés comprendió que no solo su carrera estaba en juego, sino que acababan de entregarle formalmente el papel de cabeza de turco. El regreso desde la sala del consejo hasta su cubículo fue el paseo más largo de su vida. El pasillo, normalmente un espacio anónimo de tránsito, se transformó en un escenario donde él era el único actor bajo un foco invisible y humillante. Sentía las miradas de sus compañeros, algunas de curiosidad, otras de compasión, y las peores, las que se apartaban rápidamente cuando él las encontraba. El sonido de sus propios zapatos sobre el suelo de mármol pulido resonaba en sus oídos. Cada paso un eco de la traición que acababa de sufrir. El aire acondicionado, que antes era solo una molestia, ahora se sentía como un viento gélido que le atravesaba la ropa y le enfriaba los huesos. Se sentó en su silla, el cuerpo pesado y la mente extrañamente vacía, como si el impacto hubiera provocado un cortocircuito en su sistema nervioso. Su Moleskine seguía abierto sobre el escritorio, en la misma página que Gonzalo había visto esa mañana. Las líneas, los diagramas y los cálculos que antes representaban la claridad y el descubrimiento,
Ahora parecían las pruebas de su propia ingenuidad, un monumento a su estupidez. Al otro lado del espacio abierto, vio a Gonzalo. No parecía un hombre que acabara de poner en peligro una fusión millonaria y de destruir la carrera de un subordinado. Al contrario, estaba rodeado por Marta y otros 2 directivos, gesticulando con confianza, probablemente minimizando el pequeño contratiempo y reconduciendo la narrativa a su favor. En un momento dado, Gonzalo rió, una risa corta y segura. Ese sonido, más que la acusación en la sala, fue lo que rompió algo dentro de Andrés. La resignación y la humillación se solidificaron, transformándose en un bloque de hielo en el centro de su pecho. El calor de la vergüenza fue reemplazado por una frialdad lúcida y cortante. Pensó en su piso en Usera, en el sonido del cercanías cada mañana, en el meticuloso presupuesto mensual, en las horas extra no remuneradas, en la pasión silenciosa que ponía en cada análisis. Todo ello había sido devorado y excretado por un sistema personificado en la sonrisa de Gonzalo. No hubo un arrebato de ira, ni un deseo de confrontación. Lo que nació en ese instante fue una resolución silenciosa, una calma peligrosa. La víctima había muerto en aquella silla, y en su lugar se sentaba un contable de agravios. Su mirada se desvió de Gonzalo hacia la pantalla de su ordenador, que reflejaba su rostro pálido y sin expresión. Sus manos, que habían estado temblando ligeramente, se quedaron quietas sobre el teclado. Con un movimiento lento y deliberado, movió el ratón, cerrando la hoja de cálculo en la que estaba trabajando. El cursor parpadeó sobre el escritorio vacío, esperando una orden, una sentencia. La oficina fue vaciándose lentamente, como una marea que se retira, dejando tras de sí el silencio y los restos del día, tazas de café abandonadas, el zumbido solitario de los servidores y el resplandor azulado de las pantallas en modo de espera. Andrés permaneció inmóvil en su puesto, dejando que la oscuridad se asentara fuera de las ventanas y que la atmósfera del lugar cambiara. El espacio de trabajo diurno, un hervidero de actividad y política corporativa, se convertía por la noche en un archivo silencioso, un depósito de secretos latentes. Solo cuando el personal de limpieza comenzó sus rondas en el otro extremo de la planta, con el sonido rítmico de sus aspiradoras, se sintió lo suficientemente invisible como para empezar. El miedo era una corriente eléctrica bajo su piel. Cada clic de su ratón sonaba como un disparo en el silencio. ¿Estaría el departamento de TI monitorizando la actividad fuera de horario? ¿Volvería alguien a por un maletín olvidado? Ignoró la paranoia y abrió su navegador personal en una ventana de incógnito. Accedió a su nube privada, un santuario digital que había mantenido con una disciplina casi religiosa. La contraseña era una compleja combinación alfanumérica que tardó varios segundos en teclear con sus dedos entumecidos. Una vez dentro, navegó hasta una carpeta llamada Archivo Intelectual. Dentro, 2 subcarpetas: Escaneos Moleskine semanal y Bitácora Hipótesis Validación. Abrió esta última. La hoja de cálculo se desplegó en la pantalla, un documento austero pero letal. Columnas meticulosamente organizadas, fecha de conceptualización, descripción del modelo, ID del diagrama, Moleskine, fecha de envío de borrador a GDLV y feedback recibido. Metódicamente, comenzó a cruzar referencias. Abrió la carpeta de escaneos, donde cada imagen JPEG de su cuaderno tenía metadatos con la fecha y hora exactas de la digitalización. La correlación era abrumadora. Una coreografía perfecta de robo intelectual. Lunes 14 de marzo. Escaneo de la página 54 del Moleskine, donde se esbozaba por primera vez el modelo de mitigación de riesgo. Martes 15 de marzo. Correo enviado a Gonzalo a las 9:02 am. Asunto borrador preliminar sobre riesgo asiático. Viernes 18 de marzo. Acta de la reunión del Comité de Estrategia, donde Gonzalo presentaba una nueva línea de pensamiento que se me ocurrió durante el fin de semana. Era una cronología irrefutable, pero sabía que no era suficiente. Gonzalo podría argumentar que era una colaboración, que su visión había dado forma a los datos brutos de Andrés. Necesitaba algo más, algo que demostrara no solo el plagio, sino la intención maliciosa, el encubrimiento. Volvió a la lista de correos enviados, buscando algo, cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Y entonces lo vio. Un correo de hacía 6 meses, con un asunto que no tenía nada que ver con Titán, sino con un proyecto menor ya cancelado. El recuerdo de por qué lo había enviado le golpeó con la fuerza de una revelación.
El correo electrónico era anodino, casi trivial. Se trataba de una solicitud de aprobación para un pequeño gasto en software de visualización de datos, para un proyecto llamado Horizonte, el predecesor fallido de Titán. Gonzalo lo había aprobado sin siquiera leerlo, como hacía con todo lo que consideraba por debajo de su nivel. Pero lo importante no era el contenido del correo, sino lo que le había hecho recordar: el laberíntico y anticuado sistema de aprobación de gastos de la empresa. Un sistema que, por una extraña peculiaridad de su configuración de permisos, le daba acceso de solo lectura a las carpetas de archivo de todo su departamento. Una reliquia de una política de transparencia interna ya olvidada. Un sudor frío le recorrió la nuca. Estaba a punto de cruzar una línea invisible pero inequívoca, pasando de defender su propio trabajo a espiar activamente a su superior. El riesgo era enorme. Si lo pillaban, no sería un despido por bajo rendimiento. Sería una terminación por falta grave, con posibles consecuencias legales. Por un instante, dudó, el rostro de su casero y el saldo de su cuenta bancaria apareciendo en su mente. Pero la imagen de la sonrisa de Gonzalo en la sala del consejo borró cualquier vacilación. Abrió el explorador de archivos de la red interna. El servidor era lento, arcaico. Navegó por una estructura de carpetas confusa hasta que encontró lo que buscaba. Treasury, finanzas, archivos, departamentales, estrategias, informes, de gastos 2023, GDLV. Hizo clic. La carpeta se abrió. Dentro, una docena de archivos PDF, uno por cada mes. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Abrió el informe correspondiente al mes en que Gonzalo había presentado por primera vez la estrategia Titán como suya. El documento era un monumento a la arrogancia corporativa. Comidas en restaurantes con estrellas Michelin, facturas de hoteles de 5 estrellas, vuelos en clase business. Desplazó la vista por las páginas, sus ojos escaneando las descripciones de los gastos, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Y entonces, la encontró. Escondida entre una cena en el Diverso y la compra de unos gemelos de lujo cargada como material de representación, había una factura de 15.000 euros. El proveedor era una empresa desconocida, Consultoría de Visión Avanzada, SL. No era un proveedor habitual. Movido por un impulso, copió el nombre de la empresa y lo pegó en un buscador de registros mercantiles. La información tardó unos segundos en cargar, segundos en los que Andrés contuvo la respiración. La empresa había sido constituida solo 2 meses antes de la fecha de la factura. Era una sociedad unipersonal. Su pulso se aceleró cuando hizo clic para ver el nombre del administrador único. La página se refrescó, y un nombre y 2 apellidos aparecieron en la pantalla. Un nombre que no pertenecía al mundo corporativo, pero que conocía perfectamente. Un nombre que transformaba el robo de ideas y la humillación pública en un posible caso de malversación de fondos y fraude fiscal. El nombre en la pantalla del registro mercantil era Sofía Cifuentes. Por un instante no significó nada, solo una combinación de sílabas sin rostro. Pero entonces, la memoria de Andrés, entrenada para encontrar patrones en el caos, hizo una conexión devastadora. Reconstruyó una imagen que veía cada día de reojo. El marco de plata pulida en el escritorio de Gonzalo. Una foto de él con una mujer sonriente en un yate. El mar Mediterráneo de un azul irreal a sus espaldas. Era ella. Sofía Cifuentes era la esposa de Gonzalo. El aire pareció solidificarse en sus pulmones, y el zumbido de los servidores se convirtió en un pitido agudo y lejano. La sangre se le retiró del rostro, dejándole una sensación de frío y vacío. No era solo un robo de ideas. No era solo una humillación pública. Era algo mucho más sucio, más premeditado. Era un fraude. Una estructura diseñada para desviar fondos de la empresa directamente a su propia cuenta bancaria familiar, bajo la apariencia de una consultoría legítima. La Consultoría de Visión Avanzada no era un proveedor externo, era un bolsillo trasero. Y la visión por la que le pagaban 15.000 euros era la suya, extraída de las páginas de su Moleskine. El sudor frío que le había recorrido la espalda en la sala del consejo regresó, pero esta vez no era de miedo, sino de una comprensión helada y nauseabunda. Había sido el motor involuntario, la mula de carga intelectual de un elaborado plan de malversación. Cada hora extra que había trabajado, cada noche que había pasado refinando un modelo, no era para el éxito de la empresa, sino para financiar el estilo de vida de Gonzalo. Su mente, antes paralizada por el shock,
comenzó a funcionar con una claridad febril y peligrosa. Regresó a la carpeta de informes de gastos, pero ahora no los miraba como un empleado humillado, sino como un auditor. Buscaba patrones, correlaciones, mentiras. Recordó una cena de equipo a la que no había sido invitado, justificada por Gonzalo como una sesión de estrategia con asesores clave. Encontró la factura, 1.200 euros en un restaurante con 3 estrellas Michelin. La fecha coincidía con el día después de que él le entregara el primer borrador completo del modelo Titán. Los comensales, según la nota adjunta, eran GDLV Plus Equipo Consultor. El equipo consultor era su mujer. Cada línea del informe de gastos se convirtió en un insulto personal, una pieza más en el moza enorme de su propia explotación. Se dio cuenta, con una certeza que le revolvió el estómago, de que no era una víctima colateral de la ambición de Gonzalo. Era el objetivo central, la fuente de recursos que debía ser exprimida y controlada. La traición tenía ahora una arquitectura financiera, y entre las facturas de lujo encontró otro gasto que le llamó la atención: un viaje a un resort de lujo en Marbella, clasificado como retiro estratégico. Las fechas coincidían con una semana en la que Gonzalo se había ausentado por asuntos personales, y la lista de asistentes solo incluía 2 nombres: el suyo y el de la administradora única de su proveedor fantasma. La factura del retiro estratégico en Marbella era una obra maestra de la audacia. Andrés la abrió en su pantalla, y el PDF de diseño elegante del hotel de 5 estrellas parecía una burla directa a la luz fluorescente y el mobiliario gastado de su cubículo. El coste total ascendía a 22.000 euros, más de la mitad de su salario bruto anual, quemados en 5 días de sol, masajes y cenas frente al mar. Cada concepto estaba cuidadosamente disfrazado con jerga corporativa. Las suites con vistas al mar eran alojamientos de inmersión para maximizar la sinergia creativa. Los tratamientos de spa se facturaban como talleres de gestión del estrés y bienestar ejecutivo. Y las cenas en chiringuitos de lujo, con facturas de cócteles que superaban su presupuesto mensual de alimentación, estaban etiquetadas como eventos de networking para la consolidación de la visión. La rabia que sintió no fue una explosión caliente, sino una implosión fría. Se sintió extrañamente tranquilo, como si la conmoción hubiera quemado todos los circuitos emocionales, dejando solo un núcleo de lógica y determinación. Ya no era Andrés Mateo, el analista de datos. Se había convertido en un forense de su propia autopsia profesional, examinando las heridas con una precisión quirúrgica para entender el arma del crimen. Empezó a conectar fragmentos de conversaciones que había ignorado. Comentarios casuales de Gonzalo en el pasillo sobre la necesidad de formalizar el proceso de asesoramiento externo para garantizar la excelencia. Ahora entendía que formalizar significaba crear una coartada de papel para justificar el desvío de fondos. Necesitaba la prueba definitiva: el contrato de servicios entre la empresa y Consultoría de Visión Avanzada, SL. Sabía que un documento así debía existir para pasar cualquier auditoría básica. Intentó acceder al repositorio de documentos legales del servidor de la empresa, pero como esperaba, el acceso estaba restringido a los departamentos jurídico y de compras. Pensar en pedirle ayuda a alguien era un riesgo inaceptable. Estaría revelando su mano demasiado pronto. Descartada la vía oficial, probó con la extraoficial. Abrió de nuevo el explorador de la red interna y navegó hasta la unidad de disco compartida de Gonzalo. Era un laberinto de carpetas con nombres de proyectos, presentaciones y borradores. Era como buscar una aguja en un pajar digital, pero Andrés conocía la vanidad de Gonzalo, su necesidad de controlarlo todo. Apostó a que guardaría una copia en algún lugar accesible para él. Tras 20 minutos de búsqueda infructuosa, encontró una carpeta con un nombre que no encajaba con el resto: Admin Personal. No estaba protegida por contraseña. Su corazón dio un vuelco. Dentro, entre documentos de seguros y borradores de discursos, había un archivo PDF llamado MSA-CVA Draft P3 PDF. Las siglas eran inequívocas: Master Services Agreement, Consultoría de Visión Avanzada. Hizo doble clic, conteniendo la respiración mientras el documento se cargaba, y sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. El anexo A, titulado Alcance de los servicios, era una copia literal, palabra por palabra, del resumen ejecutivo que él mismo había escrito 6 meses antes, para definir los objetivos y la metodología del proyecto Titán. El contrato era la pistola humeante del fraude financiero, pero Andrés sabía que, para protegerse a sí mismo y asegurar que la justicia fuera completa,
necesitaba conectar esa malversación con el patrón de abuso profesional que había sufrido. Gonzalo podría intentar argumentar que la contratación de su esposa, aunque poco ética, fue para enriquecer el proyecto, y que su propia degradación en la sala del consejo fue un simple error de juicio bajo presión. Necesitaba demostrar que no eran actos aislados, sino partes de una estrategia deliberada y a largo plazo para explotarlo, y finalmente, deshacerse de él. Su mente se dirigió a sus evaluaciones de desempeño. Durante los últimos 2 años, cada revisión con Gonzalo había seguido el mismo guión frustrante. Le elogiaba por su rigor técnico y su fiabilidad, para luego rematarlo con críticas vagas y subjetivas como «necesita desarrollar una visión más estratégica» o «debe mejorar su presencia ejecutiva». En su momento, Andrés había interiorizado esas críticas, sintiéndose inadecuado, creyendo que realmente le faltaba algo para dar el siguiente paso. Ahora veía la verdad con una claridad dolorosa. Esas evaluaciones no eran para ayudarle a crecer, eran para construir una narrativa oficial que lo encasillara. Eran un arma para mantenerlo en su sitio, un técnico brillante pero sin visión, justificando así su estancamiento salarial y su exclusión de las reuniones clave, mientras Gonzalo capitalizaba su trabajo. Accedió al portal de recursos humanos y descargó su expediente personal. Releyó la última evaluación, firmada por Gonzalo, apenas 3 meses antes. El lenguaje era una obra maestra de la manipulación corporativa, elogiando sus habilidades de una manera que en realidad las devaluaba, pintándolo como un peón indispensable, pero, en última instancia, un peón. La humillación se convirtió en una ira fría y afilada. Y entonces se preguntó, ¿había sido él el único? El recuerdo de David, un analista de su mismo nivel que se había marchado de la empresa 2 años antes de forma repentina, le vino a la mente. La versión oficial fue que había sufrido un burnout, pero siempre hubo algo extraño en su salida. Movido por un impulso, utilizó la función de búsqueda de la intranet de la empresa, introduciendo el nombre de David. La mayoría de sus archivos habían sido purgados, pero encontró un antiguo hilo de correos del departamento de RRHH sobre su proceso de baja. Era un intercambio de correos estándar, pero adjunto a uno de ellos, casi como por un descuido burocrático, había un documento con un nombre genérico: Acuerdo de salida. Lo abrió. Era un acuerdo de confidencialidad, NDA, con una cláusula de indemnización por despido sorprendentemente generosa para alguien que supuestamente había dimitido voluntariamente. Pero la verdadera revelación no estaba en el texto, sino oculta en los metadatos del archivo. Al ver las propiedades del documento, encontró un comentario de un abogado del bufete externo de la empresa, una nota probablemente destinada a ser eliminada. Borrador final. Se incorporan las cláusulas solicitadas por GDLB relativas a la no denigración y renuncia de reclamaciones sobre la propiedad intelectual del proyecto Odisea. El proyecto Odisea. El nombre resonó en la memoria de Andrés como el eco de una explosión lejana. Había sido el proyecto estrella de la consultora 2 años antes, un análisis de mercado masivo que había asegurado un contrato multimillonario y que había catapultado a Gonzalo desde la gerencia a la dirección. Y Odisea había sido la obra maestra de David. Andrés lo recordaba perfectamente. Las noches que David pasó en la oficina, las pizarras llenas de sus complejos algoritmos, la pasión con la que hablaba de sus hallazgos. Y luego, de repente, se fue, justo antes de que se anunciara el éxito del proyecto. Ahora, todas las piezas encajaban con una simetría espantosa. La historia se había repetido, el patrón era claro, metódico y depredador. Gonzalo no era simplemente un ladrón de ideas oportunista, era un parásito corporativo con un sistema bien definido. Primero, identificaba a un analista talentoso pero políticamente ingenuo. Segundo, extraía su trabajo intelectual, apropiándose de él y presentándolo como su propia visión estratégica. Tercero, canalizaba las recompensas financieras a través de su empresa fantasma, creando una doble capa de beneficio. Cuarto, construía una narrativa de incompetencia o falta de visión en torno al analista a través de las evaluaciones de desempeño, para evitar cualquier posible reclamación de crédito. Y finalmente, si el analista se acercaba a la verdad o empezaba a ser un inconveniente, lo eliminaba, utilizando un generoso paquete de indemnización y un NDA férreo para comprar su silencio y borrarlo de la historia. David no había sufrido un burnout, había sido purgado. Él era el siguiente en la línea. La humillación pública en la reunión de due diligence
Ya no parecía un acto de pánico desesperado por parte de Gonzalo. Ahora Andrés lo veía por lo que realmente era. El primer paso calculado de su propio proceso de terminación. Estaba siendo posicionado como el chivo expiatorio perfecto, la cabeza de turco a la que culpar si el acuerdo de fusión se torcía, el error de juicio, que justificaría su despido ante la inminente auditoría. Lo estaban preparando para el matadero. El miedo y la tristeza que lo habían atenazado se evaporaron por completo, consumidos por el fuego blanco de una furia lúcida y absoluta. Ya no se sentía como una víctima. Se sentía como el único testigo de un crimen perfecto, el único que conocía cada engranaje de la maquinaria. Miró a su alrededor, al desierto de cubículos bajo la luz artificial. La oficina ya no era un lugar de trabajo. Era la escena de un crimen que se había prolongado durante años. Y él, el contable silencioso de la traición, tenía todas las pruebas. Con movimientos precisos y deliberados, comenzó a construir su arsenal. Creó una carpeta encriptada en una memoria USB que siempre llevaba en su llavero. Dentro, fue depositando cada pieza de evidencia digital. Los escaneos con sello de tiempo de su Moleskine, su bitácora de hipótesis, los informes de gastos fraudulentos, el registro mercantil de la sociedad pantalla, el borrador del contrato, sus propias evaluaciones de desempeño manipuladas y finalmente el NDA de David. Estaba construyendo un dossier, una cronología irrefutable de la depredación de Gonzalo. Justo cuando arrastraba el último archivo a la carpeta segura, el sonido de una notificación de correo nuevo rompió el silencio. El aviso apareció en la esquina de su pantalla. Era de Recursos Humanos. El asunto era una sola frase, una sentencia. Urgente. Reunión de seguimiento de rendimiento. Mañana, 9:00 AM. La trampa se había activado. La notificación del correo de Recursos Humanos apareció en la esquina inferior de su pantalla con la discreción de una guillotina. Urgente. Reunión de seguimiento de rendimiento. Mañana 9:00 AM. Las palabras, tan asépticas y corporativas, no lograron enmascarar su verdadera naturaleza. No era una reunión, era una ejecución. Andrés sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, dejando una sensación de frío y ligereza en la cabeza, como si estuviera flotando a centímetros de su silla. El zumbido constante de los servidores de la planta vacía pareció intensificarse, llenando el silencio con un sonido sordo y opresivo. Por un instante, el pánico amenazó con desbordarlo, una oleada de adrenalina que le hizo pensar en levantarse, coger su mochila y simplemente desaparecer, volver a la anonimidad de su piso en Usera y no mirar atrás jamás. Pero la imagen del rostro sonriente de Gonzalo en la sala del consejo, la facilidad con la que lo había sacrificado para salvarse a sí mismo, actuó como un ancla. El pánico retrocedió, suplantado por una claridad helada y furiosa. Comprendió el mecanismo con una precisión devastadora. La humillación pública había sido el acto IME. La reunión de las 9:00 AM sería el acto Sunday, donde le presentarían un plan de mejora de rendimiento, PIP, imposible de cumplir, o, más probablemente, un paquete de despido por bajo rendimiento, citando el error de juicio que Gonzalo había fabricado. El acto tercero sería su firma en un acuerdo de confidencialidad que le impediría hablar, dejándolo marcado, desempleado y silenciado. La trampa no se había activado, se estaba cerrando sobre él. Miró el dossier que había compilado en la memoria USB encriptada. Era un arsenal, pero un arsenal inútil si la primera bala del enemigo le alcanzaba antes de que pudiera apuntar. Se dio cuenta de que su tiempo no se medía en días, sino en horas. El empleado dócil y discreto que había entrado en esa oficina 12 horas antes, había muerto en esa silla. En su lugar, se sentaba un estratega, un hombre que había pasado la última década encontrando patrones en el caos de los datos, y que ahora debía aplicar esa misma habilidad al sistema que intentaba devorarlo. Su primera decisión fue instantánea y visceral. No jugaría solo. El sistema estaba diseñado para aislar y aplastar al individuo. Necesitaba un aliado, no dentro de esos muros de cristal, sino fuera. Abrió una nueva ventana de incógnito en su navegador, y sus dedos, ahora firmes y decididos, teclearían 3 palabras en la barra de búsqueda. Abogado laboralista, Madrid, 24 horas. La lista de resultados apareció en la pantalla, y su dedo se detuvo sobre un número de teléfono, consciente de que esa llamada era el verdadero punto de no retorno. La voz al otro lado de la línea era grave y tranquila, desprovista de la falsa empatía de los servicios de atención al cliente. Pertenecía a un hombre llamado Carlos Rivas, un socio de un pequeño bufete especializado en derecho laboral de alta complejidad.
Eran las 3 de la mañana, pero el abogado sonaba tan despierto y lúcido como si estuviera en mitad de una jornada laboral. Andrés, de pie junto a la cristalera de la oficina, con la ciudad de Madrid extendida a sus pies como una red de luces indiferentes, expuso los hechos. Habló con la misma precisión metódica con la que presentaría un análisis de datos, evitando el lenguaje emocional, centrándose en la cronología de los eventos. El robo de propiedad intelectual, la humillación pública, el fraude a través de la empresa pantalla de la esposa de Gonzalo, el caso precedente de David y el NDA, y finalmente, la convocatoria a la reunión de las 9:00 am. No interrumpió su relato con preguntas, simplemente escuchó, el silencio al otro lado de la línea solo roto por el sonido ocasional de un teclado. Cuando Andrés terminó, el silencio se prolongó durante varios segundos, un vacío denso que pareció absorber todo el sonido de la oficina. «Señor Mateo», dijo finalmente Rivas, y su tono había cambiado. La calma profesional se había teñido de un matiz de interés agudo, el de un cazador que reconoce a una presa de gran calibre. Usted no tiene un problema de despido. Usted es el epicentro de un escándalo corporativo a punto de estallar, y tiene en su poder la espoleta. El abogado le dio entonces una serie de instrucciones claras y concisas. Primero, bajo ninguna circunstancia debía dimitir o aceptar ninguna oferta sin consultarle. Segundo, debía asistir a la reunión de las 9:00 am, pero su papel no era el de defenderse. No responda a ninguna acusación. Limítese a escuchar, a tomar notas y a decir que necesita tiempo para procesar la información y buscar asesoramiento. No firme absolutamente nada. Tercero, y lo más importante, su dossier es dinamita, pero si lo detona de la forma equivocada, la explosión le alcanzará a usted también. La clave no es la confrontación directa con su jefe. La clave es hacer que la propia empresa vea a Gonzalo de la Vega no como un directivo valioso, sino como un riesgo existencial inasumible, especialmente en medio de una fusión. Rivas le explicó el concepto de la política de whistleblower o canal de denuncias y la protección legal contra las represalias. Antes de esa reunión, usted tiene que activar el sistema de defensa interno de la compañía. Tiene que convertir su problema en el problema del Comité de Auditoría y del Departamento de Cumplimiento Normativo. La estrategia comenzaba a tomar forma en la mente de Andrés, una arquitectura de contraataque tan compleja y elegante como cualquiera de sus modelos de datos. Ya no se sentía como una víctima acorralada, se sentía como un jugador que acababa de recibir el manual de instrucciones secreto del juego. Y la última instrucción de su nuevo abogado resonó en su cabeza con la fuerza de una sentencia. Con las palabras del abogado resonando en su mente, Andrés regresó a su escritorio y se sumergió en el lugar más olvidado y menos transitado de la intranet corporativa, el portal de cumplimiento normativo y políticas internas. Era un desierto digital de documentos PDF, un laberinto de jerga legal y cláusulas burocráticas diseñado para ser impenetrable y disuasorio. Pero para Andrés, acostumbrado a encontrar señales en el ruido de terabytes de datos, aquello era simplemente otro sistema que descifrar. Ignoró los manuales de empleado y los códigos de vestimenta, y se centró en los documentos que Rivas le había indicado. Abrió la política del canal de denuncias y el código de conducta ética. Leyó cada línea, cada subsección, no como un empleado, sino como un abogado buscando resquicios y puntos de apalancamiento. El lenguaje era deliberadamente vago en algunos puntos, pero inequívoco en otros. La política garantizaba una investigación exhaustiva y confidencial, y prometía una política de cero represalias contra cualquier empleado que denunciara de buena fe. Era la armadura que necesitaba, pero sabía que las promesas corporativas a menudo eran tan frágiles como el papel en el que estaban escritas. Necesitaba encontrar el mecanismo exacto, el protocolo que obligara a la empresa a actuar, quitándoles cualquier margen de maniobra para barrer el asunto bajo la alfombra. Continuó leyendo, sus ojos escaneando las páginas con una velocidad y una concentración febriles. Y entonces, lo encontró. En el anexo dundo de la política del canal de denuncias, en un párrafo casi oculto titulado Protocolo de escalada para denuncias de alta sensibilidad, estaba la clave. La política establecía que cualquier denuncia que implicara a un miembro del equipo directivo, categoría a la que pertenecía Gonzalo, que alegara malversación financiera y que pudiera tener un impacto material en las operaciones de la compañía, no debía seguir el cauce normal a través de recursos humanos o del superior jerárquico. En su lugar,
El protocolo exigía que la denuncia se enviara simultáneamente a 3 destinatarios específicos: el director de servicios jurídicos, Chief Legal Officer, el director de cumplimiento normativo, Chief Compliance Officer, y, crucialmente, al presidente del comité de auditoría, que era un consejero independiente del Consejo de Administración. Este último detalle lo cambió todo. Al involucrar a un miembro externo del Consejo, la denuncia saltaba por encima de toda la cadena de mando interna que podría tener lealtades a Gonzalo. Lo convertía en un asunto del máximo nivel de gobierno corporativo, un problema que no podía ser silenciado con un despido rápido y un cheque. Andrés sintió una oleada de poder frío y calculador. Había encontrado el interruptor de emergencia del sistema, el botón rojo que activaría todas las alarmas. Empezó a buscar los nombres y direcciones de correo electrónico de esas 3 personas, dándose cuenta de que la arquitectura de su venganza no solo era posible, sino que estaba explícitamente detallada en el propio manual de la empresa. Antes de dar el paso final, una duda le asaltó. La estrategia legal y corporativa era sólida, pero carecía de un elemento humano, de una perspectiva que entendiera no solo las reglas escritas, sino las no escritas, la política, los egos y las alianzas invisibles que gobernaban la empresa. Necesitaba un último consejo, una validación de alguien que hubiera navegado esas aguas turbulentas y conociera a los tiburones por su nombre. Su mente se dirigió a Javier Robles, el antiguo director de operaciones que se había jubilado un año antes. Robles había sido su mentor informal, un hombre de la vieja escuela, riguroso y ético, que siempre había valorado el trabajo de Andrés y había mostrado una abierta desconfianza hacia el estilo ostentoso y superficial de Gonzalo. Encontró su número personal en su agenda de contactos y, tras dudar un instante, marcó. Eran casi las 5 de la mañana, pero sabía que Robles era un madrugador empedernido. Tras 3 tonos, la voz de Robles, áspera por el sueño pero inconfundible, contestó. Andrés se disculpó por la hora y, de nuevo, resumió la situación con una brevedad concisa y letal. Al otro lado de la línea, el silencio de Robles fue diferente al del abogado. No era de análisis, sino de una profunda y amarga falta de sorpresa. Sabía que ese chico era un cáncer, dijo Robles finalmente, su voz cargada de un desprecio contenido. Pero nunca imaginé que fuera tan estúpido como para dejar un rastro de papel tan obvio. Andrés le explicó su plan, el dossier, la denuncia formal a través del canal de alta sensibilidad. Robles escuchó pacientemente, y cuando Andrés terminó, le dio el consejo que transformaría su plan de una simple denuncia a un jaque mate estratégico. Andrés, tu enfoque es correcto, pero incompleto, dijo Robles. No puedes presentar esto como una simple queja de un empleado agraviado. Tienes que enmarcarlo en el único lenguaje que esa gente entiende: el riesgo financiero y la responsabilidad personal. La fusión es su santo grial. Tienes que convertir a Gonzalo en la mayor amenaza para esa fusión. Robles le explicó que el comité de auditoría y los abogados no se preocuparían tanto por su carrera o por el robo de sus ideas, como por la posibilidad de que la empresa compradora descubriera que la estrategia Titán, la joya de la corona de la valoración, estaba construida sobre una base de fraude y propiedad intelectual disputada. Si la empresa compradora se entera de esto durante la due diligence final, no solo se caerá el acuerdo, sino que la junta directiva podría enfrentarse a demandas por negligencia. Tienes que hacerles ver que proteger a Gonzalo es más caro que sacrificarlo. La idea era brillante en su simplicidad cínica. No apelar a su ética, sino a su miedo. Robles le dio una última instrucción. Redacta un breve memorando de una página para adjuntar a tu dossier. No lo titules denuncia. Titúlalo Notificación de riesgo material y contingencias legales relacionadas con el proyecto Titán. Usa sus propias palabras contra ellos. Haz que el miedo a un litigio multimillonario sea lo primero que lean, incluso antes de ver tu nombre. El primer rayo de sol, de un color anaranjado pálido, se filtró entre los rascacielos del distrito financiero, cortando la oscuridad de la oficina y proyectando largas sombras a través del mar de cubículos vacíos. Para Andrés, que no había dormido en más de 24 horas, la luz no traía consigo la promesa de un nuevo día, sino la certeza de un final. Se sentía extrañamente sereno, como si hubiera atravesado el ojo de su propia tormenta personal y hubiera emergido en una calma peligrosa al otro lado. La fatiga había sido reemplazada por una concentración absoluta, una lucidez que afilaba cada uno de sus pensamientos y acciones. Siguiendo el consejo de Robles,
Pasó la última hora antes del amanecer perfeccionando su arma. Abrió un nuevo documento y, con una precisión quirúrgica, redactó el memorando. Cada frase estaba calibrada para maximizar el impacto y minimizar la emoción. Describía, en un lenguaje clínico y corporativo, la existencia de irregularidades contables sistemáticas, una posible malversación de fondos a través de proveedores no verificados y una disputa fundamental sobre la propiedad intelectual que sustenta la valoración del proyecto Titán. Concluía afirmando que, como empleado leal, se sentía en la obligación de informar al Consejo de estos riesgos materiales que podrían comprometer la integridad de la actual negociación de fusión y exponer a la compañía a significativas contingencias legales y reputacionales. Era una obra maestra de la amenaza velada, envuelta en el lenguaje de la debida diligencia. Una vez terminado, lo convirtió a PDF y lo añadió a la carpeta encriptada junto con el dossier principal. El paquete estaba completo. Creó un nuevo correo electrónico. En el campo Para, introdujo con cuidado las 3 direcciones de correo que había encontrado: el director de servicios jurídicos, el director de cumplimiento normativo y el presidente del comité de auditoría. El asunto del correo fue el título exacto que Robles le había sugerido. Adjuntó el memorando y el dossier encriptado, incluyendo la contraseña en el cuerpo del mensaje. Miró el reloj de su ordenador. 6:59 AM. La reunión de su ejecución estaba programada para dentro de 2 horas y 1 minuto. Este era el momento. No había más tiempo para dudar ni para planificar. Era el instante en que la estrategia se convertía en acción irreversible. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar. Durante una fracción de segundo, la enormidad de lo que estaba a punto de hacer le pesó en el pecho. Estaba declarando la guerra a uno de los hombres más poderosos de la empresa y no había garantía de victoria. Pero entonces, la imagen de su cuaderno Moleskine, el recuerdo de la risa de Gonzalo, la certeza de su propio despido inminente, borraron cualquier atisbo de duda. Hizo clic. El sonido del ratón fue un chasquido seco y minúsculo en el vasto silencio de la oficina, pero resonó en sus oídos como el cerrojo de una celda o el disparo de salida de una carrera mortal. Un segundo después, una notificación apareció en su pantalla. La respuesta automática de la oficina del director jurídico, y el contenido de esa respuesta hizo que su corazón se detuviera. La respuesta automática del director jurídico apareció en su pantalla con una frialdad impersonal. Gracias por su mensaje. Estaré fuera de la oficina por un asunto familiar urgente hasta el próximo lunes. Para asuntos que requieran atención inmediata, por favor, contacte con la secretaría del departamento. Por un instante, el corazón de Andrés se detuvo. El pilar de su estrategia, el detonante que debía activar la maquinaria del gobierno corporativo, acababa de desvanecerse en un mensaje de ausencia. El pánico, un animal helado y rápido, le atenazó la garganta. ¿Había fracasado? Su misil teledirigido se había perdido en el éter burocrático, mientras el pelotón de fusilamiento de Gonzalo se preparaba para la descarga de las 9 de la mañana. Se quedó mirando la pantalla, el zumbido de los servidores llenando el vacío, sintiendo cómo su plan, tan cuidadosamente construido en la oscuridad, se desmoronaba bajo la primera luz del día. Pero entonces, mientras su mente se aceleraba buscando una alternativa, otro correo electrónico llegó. Esta vez no era automático. El remitente era Elena Torres, la directora de cumplimiento normativo, una de las otras 2 destinatarias de su misil. El mensaje era de una sola línea, enviado desde su teléfono móvil a las 7:05 AM. Recibido. No tome ninguna decisión ni firme ningún documento hasta nueva orden. Confirme recepción. La confirmación fue como una inyección de oxígeno puro en sus pulmones. El sistema había reaccionado. La espoleta había funcionado. Con un solo dedo, tecleó, recibido, y pulsó enviar. Las casi 2 horas que siguieron hasta la reunión fueron una extraña experiencia extracorporal. Vio cómo la oficina cobraba vida a su alrededor, el goteo de empleados convirtiéndose en un flujo constante, el olor a café recién hecho, el murmullo de los buenos días, el repiqueteo de los teclados. Todo le parecía el decorado de una obra de teatro en la que él ya no era un actor, sino un espectador en primera fila esperando la catástrofe. Caminó hacia la sala de reuniones designada, una pequeña habitación sin ventanas en el corazón de la planta, conocida internamente como el confesionario. No era el lugar para negociar, era el lugar para desaparecer. Gonzalo ya estaba allí,
junto a una joven de recursos humanos, cuyo rostro tenso delataba su inexperiencia. Gonzalo, por el contrario, exudaba una calma paternalista, una decepción cuidadosamente ensayada. Andrés, pasa. Gracias por tu puntualidad, dijo, su voz aterciopelada engrasada con una falsa solemnidad. Comenzó su discurso, una letanía de fracasos inventados, citando el grave error de juicio en la reunión de due diligence, como la culminación de un patrón preocupante de falta de alineación estratégica. Andrés no dijo nada. Se limitó a escuchar, su bolígrafo moviéndose sobre una página en blanco de su Moleskine, no para tomar notas, sino para mantener sus manos ocupadas, para canalizar la corriente de furia helada que recorría sus venas. Gonzalo deslizó una carpeta sobre la mesa de melamina pulida. Esto es un plan de mejora de rendimiento. Es tu última oportunidad para demostrar que puedes operar al nivel que esta empresa exige. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this. Andrés abrió la carpeta, y al ver la primera página, sus ojos se detuvieron en un pequeño detalle en la esquina inferior. Un detalle que transformaba la farsa en una prueba irrefutable de premeditación. La fecha impresa en la parte inferior del plan de mejora de rendimiento era del martes de la semana anterior, 3 días completos antes de la fatídica reunión de due diligence. La trampa no había sido una reacción impulsiva al pánico de Gonzalo. Había sido construida y cebada con antelación. La humillación pública no fue la causa de su despido, sino la justificación prefabricada para un despido que ya estaba decidido. Andrés sintió una extraña calma descender sobre él, la serenidad de quien ve el tablero de ajedrez completo y confirma que el movimiento de su oponente es exactamente el que había previsto. Levantó la vista del documento, su rostro una máscara de neutralidad. No señaló la fecha, no mostró ninguna emoción. En su lugar, señaló un punto en la lista de objetivos absurdamente vagos. ¿Podrían aclarar el punto 4C? Preguntó con una voz monótona y tranquila. Se refiere a fomentar una mentalidad de liderazgo proactivo. ¿Existe alguna métrica objetiva para medir eso? La pregunta, tan simple y lógica, pareció descolocar a Gonzalo. Esperaba lágrimas, ira, súplicas. No esperaba un análisis procesal. Frunció el ceño, una microexpresión de impaciencia. No se trata de métricas, Andrés. Se trata de actitud, espetó, perdiendo el tono paternalista. Y francamente, viendo tu reacción, dudo que tengas la actitud necesaria. Este pip es una formalidad. La confianza está rota. Se reclinó en su silla, el depredador que se cansa de jugar con su comida. Así que seamos directos. Te ofrecemos una salida pactada. La representante de recursos humanos, cuyo nombre en la placa era Laura, se aclaró la garganta y empujó otro conjunto de documentos a través de la mesa. Era un acuerdo de liquidación. Andrés lo examinó. La indemnización era el mínimo legal absoluto, un insulto calculado. Pero el verdadero veneno estaba en las cláusulas. Un acuerdo de confidencialidad, NDA, que le prohibía hablar de cualquier aspecto de su trabajo, de la empresa, de sus empleados, a perpetuidad. Una cláusula de no denigración que le amordazaba. Y lo más importante, una renuncia explícita a cualquier reclamación futura, incluyendo, específicamente, toda propiedad intelectual, modelos de datos, estrategias y análisis desarrollados durante su empleo. Era una confesión por escrito, un intento de comprar el título de propiedad de sus ideas por el precio de unas pocas semanas de sueldo. Gonzalo añadió la amenaza final, su voz ahora un susurro sedoso y venenoso. La alternativa es un despido disciplinario por negligencia grave. ¿Sabes lo que eso significa en un sector tan pequeño como el nuestro? Sería una mancha, permanente. Andrés sintió el peso de cada palabra, cada cláusula diseñada para borrarlo. Dejó que el silencio se alargara un momento antes de levantar la vista del NDA, mirando directamente a los ojos de Gonzalo. Tengo una pregunta sobre la cláusula de propiedad intelectual, dijo con una calma que desmintió la tormenta en su interior. ¿Se aplica retroactivamente a todos los proyectos en los que he participado, incluido el proyecto Titán? La pregunta de Andrés suspendió el aire en la pequeña sala sin ventanas. Era demasiado precisa, demasiado quirúrgica para el analista sumiso que Gonzalo creía estar aplastando. Un destello de incertidumbre cruzó por los ojos de Gonzalo, pero fue rápidamente extinguido por su propia arrogancia. Se irguió en su silla, adoptando el tono de un profesor que explica un concepto simple a un niño lento. Por supuesto que se aplica retroactivamente, Andrés. Es un procedimiento estándar, dijo, dirigiendo su explicación más a la joven de RRHH que a él, como si buscara un testigo de su magnanimidad.
La empresa, por ley, es propietaria de todo el trabajo y la propiedad intelectual generada por sus empleados en el desempeño de sus funciones. Tus aportaciones, aunque técnicamente sólidas, siempre formaron parte de un marco estratégico mucho más amplio. Un marco concebido, dirigido y supervisado por mí. Cada palabra era una mentira, pero una mentira que ahora estaba siendo pronunciada delante de un representante oficial de la empresa. Andrés no lo sabía, pero Laura, la joven de RRHH, tenía por política grabar discretamente todas las reuniones de terminación en su móvil para protegerse a sí misma y a la empresa. La declaración de Gonzalo acababa de quedar registrada. Andrés asintió lentamente, como si la explicación le hubiera satisfecho por completo, como si la lógica aplastante de la jerarquía corporativa fuera una verdad que finalmente aceptaba. Dejó que sus ojos recorrieran los documentos sobre la mesa. El PIP antedatado, la oferta de finiquito humillante, el NDA diseñado para enterrarlo. Era el kit de herramientas completo de la tiranía corporativa, y se lo estaban entregando en bandeja de plata. Recordó las instrucciones de su abogado: no discutir, no defenderse, solo escuchar y ganar tiempo. Entiendo, dijo, su voz tranquila y mesurada. Es mucha información que asimilar. Como comprenderán, necesito algo de tiempo para revisar estos documentos con detenimiento antes de tomar cualquier decisión. La reacción de Gonzalo fue de puro desdén. Soltó una risa corta y sin alegría. ¿Revisar qué, Andrés? Es un paquete de salida estándar. O lo tomas, o te enfrentas a un despido disciplinario. Queremos una respuesta para el final del día. La presión era un movimiento de manual, diseñado para forzar una firma por pánico. Pero fue entonces cuando la joven de RRHH, Laura, intervino. Quizás por un instinto de autopreservación o por un destello de corrección procesal. Gonzalo, legalmente, el señor Mateo tiene derecho a un periodo razonable para buscar asesoramiento. El final de la jornada de mañana sería un plazo aceptable para recibir su respuesta firmada. Gonzalo le lanzó una mirada que podría haber helado el café en su taza, una furia silenciosa y letal por la inesperada interrupción. Su control absoluto de la situación se había agrietado. Andrés vio esa mirada y la archivó mentalmente junto a todo lo demás. Se puso de pie con una deliberada falta de prisa, su cuerpo transmitiendo una calma que era lo opuesto a la derrota. Gracias. Tendrán mi respuesta dentro del plazo establecido. Recogió su copia de los documentos. El papel se sentía pesado en sus manos, cargado con el peso de la traición y la oportunidad. Mientras se giraba para marcharse, la voz de Gonzalo lo detuvo en la puerta. Un último intento de reafirmar su dominio. Y Andrés, por motivos de seguridad, tu acceso a la red y a los sistemas será revocado en una hora. Por favor, recoge tus efectos personales de tu escritorio. Te los enviaremos por mensajería. The value of a person isn't measured by their job title, their salary, or the car they drive. It's measured by their integrity, their principles, and the quiet dignity with which they face injustice. True wealth is a clear conscience, and the most powerful status is being able to look at yourself in the mirror without shame. What do you think is the most valuable asset a person can have in a toxic workplace? Let us know in the comments below. El clic suave de la puerta al cerrarse a su espalda fue un sonido de una finalidad absoluta. Para Gonzalo y Laura, dentro de la sala, significaba el final de un procedimiento desagradable. Para Andrés, en el pasillo, sonaba como el pistoletazo de salida. La revocación de su acceso a la red era la última pieza de la confirmación que necesitaba. Era la prueba irrefutable de que la reunión no había sido una negociación ni una evaluación, sino una ejecución en diferido. Gonzalo, en su prisa por humillarlo y deshacerse de él, acababa de cometer un error táctico fatal. Le había dado a Andrés la prueba de que su despido era una represalia premeditada y no una consecuencia de su rendimiento, fortaleciendo enormemente su posición legal. Caminó de vuelta a su cubículo, el largo pasillo, ahora un corredor de la muerte simbólico. El zumbido de la oficina pareció disminuir, y sintió el peso de las miradas de sus compañeros. Algunos apartaban la vista con incomodidad, otros le ofrecían una mueca de simpatía impotente. En cuestión de minutos, se había convertido en un apestado, un recordatorio andante de la precariedad de todos ellos. La noticia, o al menos el rumor tóxico, ya se había filtrado por los canales de comunicación invisibles de la oficina. Ignoró la atmósfera. Su mente estaba fría y clara, centrada en la logística de los siguientes 60 minutos. Encontró una caja de cartón vacía junto a la fotocopiadora
y comenzó la tarea metódica de empaquetar su vida en la empresa. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi rituales. Primero, la taza de café con el logo descolorido de su universidad. Después, una pequeña planta que apenas había sobrevivido a la tiranía del aire acondicionado. Un par de libros técnicos. Una foto enmarcada de sus padres en una playa de Cádiz. Y por último, su cuaderno Moleskine negro. Lo sostuvo en sus manos por un momento. El cuero gastado suave bajo sus dedos. Era el artefacto central de toda la saga, el repositorio físico de las ideas robadas, el testigo silencioso de su explotación. Lo colocó con cuidado en la parte superior de la caja. Estaba a punto de cerrar las solapas de cartón cuando su teléfono móvil vibró en su bolsillo. Lo sacó, asumiendo que sería un mensaje de su abogado, Carlos Rivas. Pero no lo era. Era una notificación automática del calendario de la empresa, sincronizada con su teléfono momentos antes de que su cuenta fuera desactivada. Una nueva reunión había aparecido en su agenda. Era una convocatoria de alta prioridad, enviada por la asistente del consejero delegado. Los asistentes eran todos los miembros del Consejo de Administración, la directora de cumplimiento normativo, el director jurídico y el director de operaciones. La reunión estaba programada para las 11:00 am de esa misma mañana. El asunto del correo eran 3 palabras que leyeron como una sentencia de muerte para otro. Revisión urgente. Proyecto Titán. Una sonrisa lenta y gélida, la primera en días, se dibujó en el rostro de Andrés. Gonzalo había logrado desconectarlo de la red, pero había olvidado que la tecnología tiene memoria y que las invitaciones a una ejecución, una vez enviadas, no pueden ser retiradas tan fácilmente. La sala de juntas del Consejo de Administración era un mundo aparte, un acuario de poder suspendido sobre el murmullo de Madrid. El aire, filtrado y silencioso, olía a caoba pulida y a la discreta fragancia del cuero de los sillones. A través de la inmensa cristalera, la Torre Picasso se veía como una igual, no como un superior. Andrés estaba sentado en una silla secundaria, ligeramente apartada de la gran mesa ovalada, junto a Elena Torres, la directora de cumplimiento normativo, y el director jurídico, que había interrumpido su día libre para estar presente. No se sentía como un empleado, sino como una prueba viviente, una pieza de evidencia a la que se le había concedido el privilegio de respirar. Los miembros del consejo eran rostros que solo había visto en el informe anual de la compañía. Hombres y mujeres de gestos medidos y trajes impecables, cuyos ojos parecían calcular el riesgo y el beneficio en cada parpadeo. El silencio no era incómodo, era pesado, cargado de la gravedad de millones de euros y de reputaciones en juego. Entonces, la puerta se abrió con un suave silbido hidráulico y entró Gonzalo de la Vega. No había sido informado de la naturaleza de la reunión, solo convocado con carácter de urgencia. Su expresión era una mezcla de impaciencia y confianza, la de un hombre importante cuyo tiempo estaba siendo malgastado. Caminó hacia la cabecera de la mesa, asintiendo a los consejeros con una familiaridad estudiada, y solo entonces pareció reparar en la presencia de Andrés, una anomalía en aquel ecosistema. Una fugaz expresión de desprecio cruzó su rostro antes de volverse hacia el consejero delegado. Buenos días. Imagino que esto es sobre los últimos flecos de la fusión. Tengo buenas noticias al respecto, comenzó, su voz resonando con la seguridad de quien cree controlar la narrativa. Pero nadie le respondió. En su lugar, Marta, la directora de operaciones, deslizó una copia impresa del dossier de Andrés por la superficie pulida de la mesa. El documento se detuvo justo delante de Gonzalo. El sonido del papel sobre la madera fue el único ruido en la sala. Gonzalo, dijo Marta, su voz desprovista de toda emoción, antes de hablar de la fusión. Nos gustaría que nos explicaras esto. Gonzalo miró el documento, su sonrisa profesional congelándose en su rostro. Vio el título: Notificación de riesgo material y contingencias legales relacionadas con el proyecto Titán. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer el formato de los escaneos de las páginas del Moleskine. El color comenzó a drenarse de su cara. No entiendo qué es esto, balbuceó, su mano temblando casi imperceptiblemente al extenderla para tocar la primera página. Parecen borradores, notas personales. Marta lo interrumpió, su tono ahora tan afilado como el cristal. Pasa a la página 4, por favor. Explícanos el modelo predictivo de riesgo que descartaste en junio, según las notas de Andrés con fecha de ese mismo mes. If you are enjoying this story of betrayal and calculated justice, please like this video. It helps us bring you more stories like this.
La pregunta de Marta no fue una acusación, fue una sentencia. El mundo de Gonzalo de la Vega se derrumbó en el lapso de un solo latido. Su mirada saltó de la página del dossier a los rostros impasibles que lo rodeaban, buscando una grieta, una señal de alianza, un cómplice. No encontró nada. Solo vio los ojos fríos de auditores, abogados y ejecutivos, que ya no lo veían como un colega, sino como un pasivo tóxico, una mancha en la hoja de balance. El sudor perlaba su frente, un brillo húmedo bajo las luces halógenas del techo. Su boca se abrió y se cerró un par de veces antes de que pudiera articular un sonido. Esto es una colaboración. Tartamudeó, la palabra sonando hueca y desesperada en el silencio sepulcral. Andrés es un técnico brillante, pero carece de la visión global. Yo tomé sus datos en bruto, sus ideas, y les di forma. Las elevé a un nivel estratégico. Fue mi visión la que unió todas las piezas. La defensa era patética. Un último y frenético intento de aferrarse a la narrativa que había construido durante años. Se giró hacia Andrés, sus ojos inyectados en sangre, una mezcla de súplica y amenaza. Pero Andrés no lo miró. Mantuvo su vista fija en Marta, la directora de operaciones. Cuando habló, su voz era tranquila, clara y demoledora, la voz de un contable presentando el resultado final de una auditoría. Él no unió las piezas, dijo Andrés, cada palabra cayendo como una losa de granito. Simplemente calcó el dibujo final. El impacto de la frase fue absoluto. Un murmullo recorrió la mesa. La metáfora era tan simple, tan visual y tan precisa, que aniquiló cualquier posible ambigüedad. El director jurídico abrió otra carpeta frente a él. Dejemos a un lado la propiedad intelectual por un momento. Gonzalo, dijo con una calma aterradora. Hablemos de consultoría de visión avanzada, SL, y de una serie de facturas que suman más de 200.000 euros en el último año fiscal. ¿Le suena el nombre de la administradora única? ¿Sofía Cifuentes? Ese fue el golpe de gracia. El nombre de su esposa, pronunciado en esa sala, fue el equivalente a una confesión firmada. Gonzalo se desplomó en su silla, su cuerpo perdiendo toda la tensión, su rostro una máscara de cera pálida. El traje de miles de euros de repente parecía 2 tallas más grande. Ya no era un tiburón. Era un pez muerto flotando en la superficie del acuario. Marta hizo una seña casi imperceptible al jefe de seguridad, que había estado esperando discretamente junto a la puerta. Gonzalo, por favor, acompaña a este hombre. Alguien de mi equipo te ayudará a recoger tus efectos personales. Mientras 2 hombres lo escoltaban fuera de la sala, sin oponer resistencia, como un autómata, el consejero delegado se volvió hacia Andrés, y por primera vez en toda la mañana, el peso de la atención de toda la sala, de todo el poder de la empresa, recayó únicamente sobre él. 8 meses después, el sonido que despertaba a Andrés ya no era el silbido de un tren de cercanías, sino el suave murmullo de una máquina de café de especialidad en la cocina de su nuevo piso en Chamberí. El aire ya no olía a la humedad del subsuelo ni al estrés concentrado de miles de viajeros, sino a granos de café recién molidos y al aroma de los tilos que se colaba por la ventana abierta. Su viaje al trabajo ya no era un descenso a las catacumbas de la ciudad,